Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Víctor no solo es mi hermano, sino mi amigo, también mi compañero. Él dijo algo interesante, que este lugar a mí no me resulta extraño. Creo que hace unos años vine a predicar con motivo del mes de la Biblia, acerca de la Biblia y la oración. Pero nuestra amistad se remonta años atrás. Siendo el pastor de esta iglesia, yo siendo pastor de la iglesia presbiteriana en Caparraterras, tocábamos a esta casa para que nos la prestaran para hacer nuestros retiros anuales. Recuerdo la casita que estaba en la loma, que creo que un huracán se la llevó, ¿no? Parte de ella. Y después utilizamos ya estas facilidades. Crecimos en compañerismo cristiano, en la Hermandad Ministerial Metropolitana, de la cual éramos socios fundadores. Ya cuando los componentes de la fraternidad nos jubilamos, ya desapareció la fraternidad, pero siguió la amistad. Cuando él me invitó a nombre de la Junta Administrativa, dije que sí. Le tengo cariño a esta congregación. A nombre de la Junta Administrativa, a la que enviamos un saludo muy especial, y a su presidente, el doctor Rodríguez. Por esto, felicidades, Tía Wanda, por la magna celebración. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un saludo. También saludamos al reverendo Raúl Rivera, que entiendo que es compañero de Víctor trabajando aquí en el plano pastoral, a él y a su esposa. Encantado de estar aquí con ustedes. Y les traigo un saludo bien especial de Sociedad Bíblica de Puerto Rico, de su junta de directores que preside el reverendo Francisco Sosa y es secretario ejecutivo el reverendo Heriberto Martínez. Me acompaña, como decía el reverendo Colón, mi esposa Zulma. Desde que yo me jubilé, seguimos perseverando en la iglesia de la cual fui pastor durante 20 años. Y la congregación me distinguió como pastor emeritus. Les traigo un saludo de esa congregación y de su joven pastor, el reverendo Adolfo Santana. Bueno, una vez saludados debidamente a todos y a cada uno, vamos al grano. Y la porción bíblica que hemos escogido en el día de hoy se encuentra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras santas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor bendiga esta porción de su santa palabra en nuestros corazones y fructifique en vida eterna. Mis queridos amigos y hermanos,
Llevo 50 años subiéndome a un púlpito para predicar. Y cada vez que lo hago con temor y temor. De antes de subirnos al púlpito, extender nuestras manos y tomar de la despensa de Dios el alimento que Dios quiere para los hermanos y hermanas que escuchan. Por eso me dio mucha alegría la oración que Víctor hizo para que el Señor verdaderamente me utilizara en esta mañana y lo que trajera aquí no fuera palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y comenzamos indicando que a Dios lo conocemos no porque tengamos voluntad de conocerle, sino porque Él verdaderamente se nos ha revelado. De Dios conocemos lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Y en una primera mirada, como hacía alusión el joven que dirigía la parte de la alabanza de esta iglesia, en una primera mirada lo conocemos a través de la naturaleza. Qué maravilloso es el Dios que se nos manifiesta a través de la naturaleza. Y qué bien expresaron los autores de los Salmos ese sobrecogimiento de parte del ser humano para dirigir la mirada alrededor y a través de la bella naturaleza darle gracias a Dios y captar el mensaje de parte de Dios para los hombres de que Dios nos ama entrañablemente y tiene un propósito para cada uno. Pero en una segunda mirada reconocemos que Dios no solo es el Dios de la naturaleza, sino que es el Dios de la historia. Y en el transcurrir del tiempo del ser humano, es decir, de la historia, Dios ha querido manifestarse de una manera especial con un propósito determinado y decirnos algo bien particular para que lo atesoremos en lo más profundo de nuestro corazón y nuestras vidas sean transformadas. Y ese contenido lo encontramos en lo que decimos que es la Biblia o las Sagradas Escrituras. Quisiera que nos preguntáramos, ¿qué es la Biblia? Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido la experiencia de gozarse en la interpretación de una sinfonía. Saben que una sinfonía no es otra cosa de un conjunto de melodías que se entremezclan. Pero para gozar verdaderamente el sentido de la sinfonía, no podemos perdernos en las melodías secundarias, por importantes que sean, sino que debemos prestar nuestra atención particularmente en la melodía principal. Y ahí está el sentido del mensaje de la sinfonía. Pues miren, la Biblia es la más bella sinfonía que se haya compuesto. No solamente la más bella, sino la más rica. Y si nosotros no queremos perdernos el mensaje que esa sinfonía trae para nuestras vidas, debemos prestar mucha atención a la melodía principal. ¿Y cuál es la melodía principal? Que la Biblia es historia de la salvación. La Biblia es historia de la salvación, una historia que te incumbe y te envuelve a ti y me incumbe y también me envuelve a mí. Es historia no porque sea sin más una narración de acontecimientos y eventos que han sucedido. A eso le llamamos crónica. Es historia porque es narración ordenada de determinados acontecimientos conforme a un pensamiento y propósito, la manifestación del amor y el poder de Dios para bien de todos los hombres y mujeres de la tierra, librando
a esos hombres y mujeres de la tierra del pecado y de la muerte y dándoles vida eterna. Historia de salvación porque nos narra la intervención de Dios desde la tragedia del paraíso perdido al don inapreciable del paraíso hallado. Y en esta historia tan peculiar de vida y salvación, si queremos captarla adecuadamente y atesorarla en nuestro corazón, debemos reconocer que hay dos planos. Un plano humano en el que se relatan acontecimientos grandiosos, unas veces, y desgraciados también en otras, pero sobre todo un plano sobrenatural, un plano divino, desde donde Dios observa el proceso de la historia humana e interviene en él, guiándolo y realizando su plan salvador. ¿Y en el fondo qué? En el fondo está Cristo, el don de Dios, el centro y la meta de la historia, sentido y explicación de toda esta providencial historia. Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Dios en muchas veces y de muchas maneras ha hablado a través de sus profetas, de sus enviados, pero cuando llegó el tiempo adecuado, el tiempo venidero, el postrer tiempo, nos habló ya de una manera definitiva a través de Cristo Jesús. Yo pienso a veces que fueron grandes afortunados aquellos discípulos de Emaús que regresaban cabizbajos a su aldea desde Jerusalén porque se habían decepcionado de Cristo, ya que no se cumplía la promesa de que Cristo muerto iba a resucitar. Y de una manera providencial, Cristo se encuentra con ellos. Y qué gran explicación que les presenta Cristo. Podríamos decir que esa fue la primera escuela bíblica de la humanidad. Y Cristo les explica maravillosamente lo que las Escrituras dicen acerca de Él, el papel que Él desempeña a la hora de la verdad en la historia de la salvación, en tu historia y también en mi historia. La Biblia, el contenido de la Biblia es ni más ni menos historia de salvación. La Biblia, esa pequeña colección de libros sagrados, precisamente la palabra Biblia es una transliteración del griego biblia, que significa libritos. San Jerónimo, el gran biblista, decía que la Biblia es una pequeña biblioteca. Y de esa pequeña biblioteca de libros sagrados, Dios es el autor. Por eso la Biblia no es un libro cualquiera. Podemos en nuestro diario vivir tener acceso a libros que en su lectura nos resultan inspiradores, pero un único libro de verdad, el libro importante para cada uno de nosotros, porque ese libro inspirado es la Biblia. Y nos preguntamos, hablando de la Biblia como libro sagrado, ¿cómo Dios nos habla a través de ese libro, a través de las Sagradas Escrituras? Pues miren, Dios, en su revelación específica, se adapta a nuestra capacidad de entenderle y también conocerle. Esto es importante al enfrentarnos con la Sagrada Escritura, con el contenido de la Escritura y de la Biblia. Dios, en su revelación plena, se adapta a nuestra capacidad como seres humanos de conocerle y también de entenderle. Por eso nos habla a través de seres humanos como nosotros, de hombres que llamamos autores sagrados, porque escribieron en el nombre de Dios, y el Señor grabó su mensaje, no solamente en su mente, sino también en su corazón, para que hablaran en nombre de Él.
Por eso influyó de una manera especial en cada uno de ellos por medio de su Espíritu Santo. A eso llamamos nosotros inspiración, porque Dios interviene especialmente a través de su Espíritu para que esos autores sagrados nos hagan llegar a cada uno de nosotros el mensaje nítido que Dios quiere para nuestra vida y para nuestra salvación. Y porque es palabra inspirada, queda cristalizada esa palabra humana y permanece para siempre y ejerce eficacia de salvación en cada uno de nosotros, en todos los tiempos y también los lugares. Qué bien lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, cuando dice: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Los santos de Dios, los autores sagrados, por la influencia del Espíritu Santo, nos llegan a nosotros y nos traen la palabra santa del Señor, el mensaje de vida eterna. Por eso, cuando hablamos del Santo Espíritu, Calvino hizo un comentario interesante, y es que a través del Espíritu Santo, en todos los tiempos y lugares, Dios abre las mentes de los hombres y las mujeres para que sean instruidos debidamente por la palabra de Dios y sella la verdad en cada uno de los corazones. El Espíritu Santo. ¿Qué relación tan estrecha hay entre el Espíritu Santo y la Sagrada Escritura? La revelación plena de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo no se limita a la acción de escribir de parte del autor sagrado, para que escriba lo que Dios quiere que verdaderamente escriba, como contenido de salvación para la humanidad, sino también interviene en la lectura e interpretación que nosotros hacemos de las Sagradas Escrituras y también de la Biblia. Por eso, cuando leemos la Biblia, tenemos que encomendarnos al Espíritu Santo para que nos inspire también en nosotros y podamos captar el mensaje adecuado, el mensaje de vida y salvación que Dios quiere para ti y para mí. Si el Espíritu Santo no se hace presente de una manera muy especial, estamos leyendo la Biblia como si leyéramos cualquier libro, antiguo o moderno. Es necesario que invoquemos la presencia del Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo nos lleva tocando nuestra mente, nuestro corazón, a lo que Dios quiere que captemos, que es vida y también salvación. Y el Espíritu Santo no solamente interviene en nuestra lectura e interpretación de la Biblia, sino también pone a nuestro alcance instrumentos para que esa lectura sea la adecuada y la interpretación genuina acerca del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjense que nosotros no dominamos en general las lenguas originales, las lenguas en las que se escribió la Biblia, pero sin embargo, el Espíritu Santo provee también para que cada uno de nosotros tengamos acceso al mensaje de la Biblia a través de las traducciones o versiones de la Biblia, porque también el Espíritu Santo inspiró a esos seres humanos que, conociendo las lenguas originales, prestaron su capacidad al Señor para que el Señor los utilizara y tradujeran la Biblia a nuestra lengua para que tuviéramos acceso al mensaje de Dios. Y esos autores sagrados, claro que estuvieron tocados también por el Espíritu Santo en su quehacer de traducir a nuestra lengua, porque en ocasiones hasta se jugaban la vida. Piensen en Reina, piensen en Valera, que en medio de la persecución tradujeron la Biblia, la primera traducción de la Biblia en sus originales para nuestra vida y también nuestra salvación. Y además,
También pone a nuestro alcance el Espíritu Santo a introducciones y comentarios de la Biblia que nos ayudan a conocer un poquito más a ese autor sagrado que el Señor ha utilizado para traernos el mensaje de vida y salvación a cada uno de nosotros. El autor, la circunstancia en que el autor vivía, el estilo o género literario que utilizó el autor para traernos el mensaje, la época en que escribió, el lugar, las circunstancias de ese lugar, la historia, la cultura, en fin, tantas y tantas cosas que nos ayudan a leer la Biblia y también a captar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y eso es importante, que lo tengamos en cuenta, siempre con la presencia del Espíritu Santo, porque fácilmente, si somos temerarios, nos podemos desviar de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y a la Biblia, encomendados e inspirados por el Espíritu Santo, hay que ir con fe y también con mucha oración para captar lo que el Señor nos quiere decir a través del autor sagrado. A eso llamamos sentido literal, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El mensaje que el Señor envía a través de la Biblia, también para ti y para mí. Cuando nos descuidamos, leemos la Biblia a la ligera y la tomamos como un libro así sin más, de conocimiento, por más que se enriquezca nuestra mente, nosotros estamos sacando los textos de contexto y fácilmente los utilizamos para nuestro provecho y no para la gloria de Dios, porque un texto sacado de contexto es un pretexto para hacer lo que caprichosamente nosotros queramos. Ya nos advierte definitivamente el apóstol Pedro también de que tenemos que ser cuidadosos y hace referencia a unos textos, especialmente del apóstol Pablo, que son un tanto difíciles de captar, pero que sin embargo, inspirados por el Espíritu Santo, el mensaje llega claro y nítido a nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Y fíjense, en ese leer y estudiar la Biblia, con fe y también con mucha oración, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, no podemos olvidar que el mensaje viene para cada uno, para que nosotros seamos tocados y también seamos transformados. No es cuestión de acercarnos a la Biblia para adquirir formación sin más, sino que la Biblia nos curta y nos forme a nosotros, que la Biblia nos transforme. Y yo siempre recuerdo con tristeza aquel evento que ha pasado en la historia. Recuerdan a Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, a pesar de no ser cristiano, sentía una admiración extraordinaria por los cristianos y también por Jesucristo, el fundamento de la cristiandad. Y él se leía las enseñanzas de Cristo y se gozaban las enseñanzas de Cristo. Y su texto preferido era el Sermón de la Montaña. Y dijo en una ocasión, después de tener muchas experiencias tristes con los cristianos, aquellos que decían que tenían a la Biblia como libro de texto, el libro de vida, pero sin embargo su vida no transcurría por los cauces cristianos y daban mal ejemplo, hasta a veces perseguían al hermano y a la hermana que no pensaba como él. Y de hecho Gandhi sufrió a causa de la persecución por parte de los cristianos en una sociedad cristiana donde se desenvolvía, y llegó a decir en un momento: los cristianos tienen la mejor enseñanza del mundo, pero qué mal definitivamente la practican. No es cuestión de leer y releer sin más, es cuestión de atesorar. Hablamos de leer, estudiar, interpretar la Biblia, pero la Biblia nos debe interpretar también a cada uno de nosotros. Con su enseñanza nos debe ubicar donde debemos estar y ser lo que debemos ser, hijos e hijas de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo
que nos dio a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida y definitivamente la tuviéramos en abundancia. Leer la Biblia adecuadamente es el mensaje. Estudiar la Biblia adecuadamente es el mensaje. Ser transformados por la Biblia adecuadamente es el mensaje. Pero hay también otra palabra, otro verbo: difundir la Biblia. Difundir la palabra de Dios para que la palabra viva y eficaz que nos transformó a nosotros transforme también a toda la humanidad. Como decía Víctor, soy presbiteriano y me interesan las cosas que ocurren en mi denominación. Sigo muy de cerca cada año cuando se celebra una asamblea general. Y una de las cosas que se hacen cuando se celebra una asamblea general de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América es la elección del moderador o la moderadora. Aquel hermano o hermana que va a constituir desde el punto de vista eclesiástico la figura cimera, ¿verdad? El líder que nos va a conducir en el nombre del Señor para que verdaderamente la Iglesia cumpla la función que tiene encomendada. Recuerdo una asamblea general que me impactó y tomé nota en eso de la elección. La asamblea general escogió a un líder, su nombre el reverendo David Lee Dobler, un joven pastor que pastoreaba una iglesia un tanto lejana de nosotros, Anchorage, en Alaska, y en su discurso de aceptación habló con mucho entusiasmo acerca de la misión de la Iglesia, indicando que el quehacer fundamental de la Iglesia era la misión, que no tenía otra encomienda. Esa es la razón de ser definitivamente de la Iglesia, que cuando la Iglesia en su totalidad, a través de cada denominación y de cada iglesia local, cumple con la misión de difundir el Evangelio, olvidamos las diferencias y estamos ubicados donde verdaderamente debemos estar, restando importancia a cuestiones que resultan secundarias y que tanto nos drenan en energía y nos hacen perder tanto tiempo. La misión de la Iglesia. Y acto seguido, después de hablar de la importancia de la misión, se ofrece para preguntas de aquellos que están allí presentes y le abordan con muchas preguntas. Ese año la Iglesia Presbiteriana tenía en la asamblea unas cuestiones un tanto controversiales y demás, y entonces abordaron a este líder con fuerza. Y fíjense, me llamó mucho la atención que a cada una de las preguntas, no importara lo controversiales que eran, este joven pastor, hombre de Dios, tenía su Biblia en la mano y a cada pregunta respondía con dulzura y asertividad. La Biblia es clara, consistente y contundente. Y todos quedaban definitivamente satisfechos con su respuesta. Pero lo interesante es que era consecuente con su vida. No solamente leía la Biblia, estudiaba la Biblia, era transformado por el mensaje bíblico, sino que tenía un interés especial en difundirla. Y me enteré que este hombre de Dios encabezaba un grupo de cristianos presbiterianos llamados Presbiterianos por la Paz, que desde aquella pequeña iglesia de Alaska cruzaba, porque ya el telón de acero había sido derribado por el estrecho de Bering, y llevaba Biblias en ruso para los siberianos, para que aquellos siberianos fueran definitivamente convertidos a la buena noticia de salvación. Y esa es la encomienda que nosotros tenemos también, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si leemos la Biblia, estudiamos la Biblia adecuadamente, inspirados por el Espíritu Santo, el mensaje bíblico nos transforma. Lo siguiente es compartir también ese mensaje.
acercar la Biblia a los demás, para que aquel que no ha tenido acceso a la Biblia tenga acceso y pueda ser transformado para su salvación en el nombre del Señor Jesucristo. El profeta Oseas, aquel pastor de Anatot, dijo algo interesante que para mí tiene plena actualidad. He aquí, vienen días, palabra del Señor, en los que enviaré a la tierra hambre, no de pan, sed, no de agua, sino hambre y sed de la palabra del Señor, de oír la palabra del Señor. Yo creo que esa profecía se cumple, porque la gente está interesada en leer la Biblia. Es más, en sectores que llamamos cristianos, donde se decía que no había acceso a la Biblia, ya están reuniéndose para leer la Biblia, interpretar la Biblia, recibir el mensaje de la Biblia. Tenemos esa responsabilidad, en el nombre del Señor, de llenar esa hambre, saciar esa sed que el ser humano tiene del mensaje del Señor. Y cada uno de nosotros, gloria al Señor, somos y debemos constituirnos mensajeros. La Biblia, palabra de Dios, libro de cabecera, no un libro cualquiera, es palabra de Dios, libro inspirado. Atesoremos el mensaje de vida y salvación. Amemos la Biblia, tomemos la Biblia, hagamos nuestra la Biblia y no solamente transformemos nuestra vida con ese mensaje, sino también seamos instrumentos de transformación de esta comunidad. Ay, si la gente atesorara verdaderamente la Biblia, ¿cómo cambiaría nuestro pueblo, nuestro Puerto Rico, nuestra nación, el mundo entero? Porque es palabra del Señor y no falla. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Y en la medida que la atesoremos cada uno de nosotros en nuestros corazones, el mensaje, el designio de Dios se hace realidad y abundamos en la vida que Dios en Cristo nos da, que es vida eterna. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y siempre. Amén. Dios de amor y Dios de misericordia, gracias por tu palabra santa. Gracias por el mensaje a luz de tu palabra nos has traído en esta mañana. Que sigamos siempre, Señor, con tu divino designio, que seamos amantes de la Biblia, tu palabra escrita, tu mensaje escrito, y que la atesoremos de tal modo que no solamente seamos transformados, sino también que seamos testigos de esa gran verdad, impactando con el mensaje bíblico a nuestra comunidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador, hemos pedido. Amén.